Vamos a previamente presentar brevemente a nuestro entrevistado. Es el ministro de Ambiente, pero también fue subsecretario de Industria en un anterior periodo. Es profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas. En 2020, y durante el gobierno anterior, el gobierno 2020-2025, asumió como director en OCE, y tiene mucho que ver esto con lo que vamos a hablar, y además allá por fines de los 80 fue el percusionista de las tablas de la ley, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras tantas cosas. Edgardo Ortuño, muy buenos días, gracias por haberse arrimado hasta aquí, hasta el Café La Diaria, y bueno, por compartir algunos aspectos de lo que nos está dejando lo que sucedió la semana pasada. Y bueno, yo planteaba un poco que todavía desde la oposición, pero desde la sociedad, hay dudas muy genuinas. Algunas no tanto, quizás, pero bueno, vamos a explorar en algunas de ellas. Y bueno, retomando eso que comentaba recién, esa función que tuviste en el quinquenio pasado como director en OCE, quiero arrancar un poco por ahí, ¿no? Cuando se cocinaba ese proyecto, el proyecto Neptuno, el proyecto que finalmente no va a ser más, que a partir de la decisión de la relocalización, vos estabas ahí en la cocina. ¿Cómo resumirías ese tiempo, ¿no? de esa experiencia y saber además si en aquel momento tenías acceso a toda la información, cómo funcionaba, ¿no? El directorio en esa época? Como un breve intro a lo que vamos a hablar después, ¿no? Sí. Primero, un gusto y gracias por la invitación. El periodo pasado estuvo signado por el impulso por parte de la administración anterior de un conjunto de proyectos en base a iniciativas privadas, algunas de ellas compartibles en sus objetivos, muchas de ellas sobre temas que OCE y sus funcionarios venían trabajando hace tiempo y el organismo estaba dispuesto a encarar, y otras, quizás las menos, pero las más importantes, con orientaciones y propuestas de desarrollo francamente equivocadas o inconvenientes desde la perspectiva del Frente Amplio, y lo más importante, inconvenientes desde la perspectiva de amplios sectores sociales, y lo más importante para mí, de casi la unanimidad de la academia. Me refiero a técnicos especialistas de dentro de OCE, pero también de la Universidad de la República y de la academia en general. Y uno de esos proyectos fue el desarrollo del proyecto Neptuno, que interrumpió el trabajo que desde largos años atrás venía realizando OCE para construir y realizar una de las obras que se entiende neurálgicas para asegurar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana, es decir, de la enorme mayoría de la población que vive aquí en el sur del país, que era el proyecto de la represa de Casupá. Durante los primeros meses del anterior gobierno, no solo todos los cuerpos gerenciales y técnicos de OCE estaban embarcados en este proyecto, que ahora finalmente concretaremos en este gobierno que lidera Yamandu Orsi, sino que el propio presidente de OCE, designado por la administración pasada, encabezada por el doctor Lacalle, planteaban numerosas notas que conservamos, que el gran objetivo de gestión y la obra fundamental de su periodo iba a ser la construcción de la represa de Casupá. El gobierno sorprende con una decisión política sin fundamento técnico en ese caso, o al menos a contrapelo de los numerosos informes y sucesivos documentos de planificación estratégica de OCE que aconsejaban ir por el lado de la construcción de una nueva reserva de agua bruta en el Santa Lucía, con la apuesta a retomar un proyecto o a desarrollar un proyecto de toma de agua en el Río de la Plata,
tema que había sido estudiado como alternativa por diversos informes, el más importante en el año 1970, que descartó, luego de analizarla, esa posibilidad como prioridad recomendada por los problemas de salinidad y por los costos asociados a un proyecto de esa naturaleza, pero que también fue analizado en el plan director de OCE del año 2000, en los estudios que hizo la consultora Guasur en 2013 y también por los estudios que hizo la consultora Hassen y Seinco en el año 2017. Todas ellas establecieron la prioridad y la necesidad de avanzar hacia la construcción de una represa en Casupá, por el sencillo pero muy importante fundamento de que las proyecciones de los estudiosos de la materia planteaban que en 2045, con la evolución de la demanda de agua potable en el área metropolitana, la producción disponible, la capacidad de producción disponible en OCE iba a ser insuficiente y las reservas disponibles en OCE iban a ser insuficientes, y por lo tanto había que acometer esa obra, la construcción de esa obra, para asegurar el abastecimiento que estaba comprometido y que no iba a ser posible satisfacer en el mediano plazo, se hablaba de 2045, pero además que podía agravarse en una situación de sequía, cosa que finalmente sucedió. En la medida que se contaban con estos antecedentes tan contundentes, internos y externos desde el punto de vista técnico en OCE, planteamos en su momento la necesidad de, habilitando que se estudiara esta alternativa, se profundizara justamente en el análisis de estas debilidades. En ese contexto insistimos en la participación de la Universidad de la República. ¿A vos te daban toda la información y tenías acceso a todo, o te retaseaban algo? ¿Cómo era la relación ahí? Y en realidad, además de exigir esos elementos técnicos de consulta fundamentales para definir obras de esta naturaleza, lo que planteamos era la participación de los cuerpos técnicos gerenciales de OCE, que son los especialistas en la materia. Bueno, ustedes conocen, no fluía la información hacia la oposición, se constituyeron ámbitos de estudio como una comisión integrada por las distintas gerencias de OCE, con participación incluso del director de la oposición, cosa que valoramos positivamente, y luego se descontinuó y no funcionó como nosotros hubiéramos querido, y las decisiones finales llegaron al directorio sin información con el debido tiempo al director de la oposición, lo que, una vez resuelto el proyecto de Casupá, recordarán, llevó a que presentáramos un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, justamente por entender que se habían incumplido las garantías que plantea el reglamento de funcionamiento del directorio en cuanto a la necesidad y conveniencia de adoptar una posición informada, es decir, habiendo tenido disponible toda la información técnica correspondiente, sí. Y además criticamos la poca participación de los servicios técnicos de OCE en la toma de la decisión, ¿no? O sea que fue un periodo de poca disponibilidad de información tardía para quienes representábamos a la oposición, pero lo más importante, de poca consulta a los cuerpos gerenciales a nivel interno, a los cuerpos técnicos a nivel interno, y también de quienes manejan y tienen experticia en la materia a nivel externo, fundamentalmente a nivel de la academia, cosa que se fue corrigiendo con la contratación de estudios a Facultad de Ingeniería, que finalmente, con evidencia, es decir, tomando muestras en la zona del Río de la Plata donde se planteaba construir el proyecto Arasatí, demostraron que justamente los niveles de salinidad en
con cloruro y sodio en niveles no admisibles para la potabilización, no solo estaban presentes, como se advertía en los estudios en diversos y numerosos estudios anteriores, sino que además tenían una recurrencia y tenían una extensión significativa que comprometía, yo diría que impedía, el abastecimiento continuo de agua potable proveniente del Río de la Plata, ¿no? 86 días de salinidad continua en el verano 2022 se registró, ¿no? Recordemos que es cuando más necesitamos agua en los veranos. Y luego las modelaciones dieron, bueno, que hasta 100 días podíamos haber tenido de interrupción de la producción de Arasatí justamente por presencia de salinidad, ¿no? Una apreciación, porque los directores actuales de la oposición dicen que también a ellos les retasearon información. Vos no estás en OCE hoy, pero ¿te consta eso? En realidad, de esta nueva movida, de la relocalización, que ahora nos vamos a meter en tema para dejar ya un poco este revisionismo que estamos haciendo, pero que me parecía necesario, ¿no? Yo creo que estamos a pocos meses del inicio de un nuevo gobierno, que hemos tenido una situación particular de definición por mutuo acuerdo entre OCE, el gobierno y el consorcio que tenía la adjudicación del contrato de establecer 90 días de suspensión del avance de las obras para establecer diálogos y negociaciones, y que recién ahora han concluido y tienen una forma y un contenido que sin duda será transmitido a la oposición, y que, por lo que me informan de OCE, ha sido comunicado como proceso de diálogo a quienes corresponden. Pero insisto, es una situación totalmente diferente. Estamos hablando de un gobierno que recién comienza, que hereda un contrato firmado que establece un conjunto de restricciones económicas, financieras y técnicas muy importantes que debieron ser analizadas, y bueno, y se estableció justamente con el consorcio un espacio de trabajo interno bilateral entre el gobierno y el consorcio, que una vez concluido, por supuesto, habilita toda la información disponible para la oposición, no solo dentro de la empresa pública, sino a nivel del sistema político en general. Por eso, para mí, realmente no solo es una responsabilidad, sino que es un gusto concurrir al Parlamento a brindar toda la información como se está planteando. Eso va a suceder el 4 de agosto, ya vamos a conversar sobre eso en algunos aspectos. Hay algunas declaraciones de Lema, de representante de la bancada nacionalista, que bueno, que va a participar en esa citación. Pero bueno, Neptuno no es más, se va a llamar Esperanza, como tiró Alejandro Sánchez en algún momento, o lo deslizó que podía llegar a ser ese el nombre. ¿Tiene un nombre nuevo? Bueno, yo creo que abre una esperanza importante el proyecto como plantea Alejandro. Yo creo también que el presidente de la República considerará también cuál es el nombre. Para mí lo fundamental es que en este contexto de desafíos, donde lo que estamos logrando y lo fundamental es el contenido del acuerdo y del proyecto, que es que finalmente vamos a tener asegurado el abastecimiento de agua potable del área metropolitana, no solo hacia 2045, sino que también en situaciones de sequía, con la construcción de la represa de Capsupay, con la construcción de este conjunto de obras que aporta una nueva planta potabilizadora, ¿no?, con la misma capacidad que estaba prevista en el proyecto original, pero con una nueva localización, 200.000 metros cúbicos de capacidad de producción, ubicados en la zona de aguas corrientes, con la ventaja de la proximidad a la infraestructura ya disponible de OCE para su distribución más cercana al área metropolitana, pero además vamos a poder garantizar el abastecimiento de zonas de la Costa de Oro que hoy no tienen agua potable, como son los balnearios más al este del departamento, como
Balneario Argentino o Jauriberri, porque hasta ahí vamos a poder llegar, como no llega hoy, con agua potable. Entonces, hoy hay que ir, pasa el camión de OCE, hay tanques en algunas esquinas y hay que ir con el bidoncito a llevarse agua potable del tanque de OCE. Te quería preguntar sobre uno de los principales cuestionamientos que se está haciendo, que además te lo van a consultar en la comisión, es si esta relocalización tiene estudios ambientales. Desde la oposición dicen, bueno, el proyecto Arasatí, que también eso genera polémica, ¿no? Tenía los estudios competentes desde el punto de vista ambiental, pero no se sabe si Santa Lucía, esta nueva zona donde se va a instalar la potabilizadora, los tiene, y que quizás el gobierno reciba un informe negativo sobre instalar una potabilizadora en ese lugar. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? ¿Hay que hacer un nuevo estudio ambiental? ¿Hay algo avanzado? Bueno, la decisión que está adoptando el gobierno es una decisión que tiene fundamento técnico basado en numerosos estudios realizados en OCE y para OCE por distintas consultoras en distintos momentos históricos, que nos permiten disponer de una información de base que justifican y fundamentan que la prioridad y las obras que deben realizarse son las que estamos. Por supuesto, se debe y se van a realizar estudios técnicos y de impacto ambiental, como corresponde, para la realización de estas obras, disponiendo de una importante información de base disponible por el trabajo de OCE a lo largo de muchos años en la zona. O sea que desde ese punto de vista hay que transmitir tranquilidad. Por supuesto, OCE está realizando y realizará los análisis y la recopilación de información técnica para comunicar que fundamentaron esta decisión, pero el Ministerio de Ambiente también hará los estudios correspondientes. Pero no hay un temor a que se pueda recibir un informe en contrario, ¿no?, a nivel medioambiental. Nosotros ¿ustedes están seguros estamos de que convencidos que me decías de que no solo por los informes, sino porque en esa zona opera OCE con aguas corrientes, que es la planta potabilizadora que abastece y la única que tiene capacidad para abastecer la demanda de Montevideo y el área metropolitana desde larga data. Entonces, tenemos la evidencia de la práctica de muchos años. Tenemos estudios de respaldo que aconsejaban y aconsejan la construcción de esta infraestructura en ese emplazamiento, pero además realizaremos las actualizaciones y los estudios correspondientes para avanzar con las seguridades y las garantías que requieren. Pero lo más importante es que vamos a estar dotando al país de un sistema de infraestructura que por primera vez va a garantizar y asegurar el abastecimiento de agua potable para la mayor proporción de población del Uruguay que no estaba asegurada, y no está asegurada el día de hoy hasta que se realicen estas obras, y que además lo vamos a hacer construyendo un sistema de infraestructura donde la obra fundamental será la construcción de la represa de Casupá, que atiende el desafío y la necesidad fundamental del sistema, sin la cual no podemos ni enfrentar unas futuras sequías, ni garantizar y asegurar el abastecimiento de agua en 2045 o en el mediano plazo. Estamos construyendo un sistema de obras que por primera vez va a asegurar el abastecimiento de agua a la población metropolitana, pero que además son las únicas obras que aseguran poder dar continuidad al abastecimiento de agua potable en una situación de sequía que pueda ocurrir en el futuro, y por lo tanto blindarnos y evitar que se vuelva a repetir la situación de la sequía pasada, donde terminamos los uruguayos y los uruguayos que vivimos al sur del país
teniendo agua salada en las canillas, que es la prueba más concreta y objetiva de que la solución justamente no es tomar agua del Río de la Plata, porque cuando nos quedamos sin reservas de agua bruta dulce en Paso Severino, y tuvimos que comenzar a suministrar agua mezclando agua del Río de la Plata con agua del Santa Lucía, las resultantes fueron niveles de cloruros y de sodios superiores a los que establece la norma de agua potable, y teniendo 73 días de agua salada en las canillas. Eso no va a suceder, es la garantía que estamos dando y es el compromiso que asumimos en el programa de gobierno y al asumir esta nueva administración, que es asegurar, y ese es el objetivo y es la razón por la cual se toman estas decisiones, que es cumplir con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua para el área metropolitana del Uruguay, y en este caso sumando el abastecimiento de la Costa de Oro. Ahora, te quiero preguntar un poco sobre los plazos, porque cómo se prevé una crisis hídrica. Uno de los argumentos de los detractores y de la oposición es que este proyecto ya quedó claro en las decisiones técnicas y ambientales de por qué no se hace, pero que este proyecto iba a estar pronto en 36 meses, ¿no? Y quizás esta relocalización del Santa Lucía cambie de alguna forma los plazos, y ya sabemos que Casupá no va a estar pronta para este periodo, según se informó. No, va a estar pronta, ¿sí? Casupá, sí, va a estar pronta en este periodo, es la obra fundamental. Ya OCE dio el primer paso, que es la convocatoria, el llamado a precalificación de empresas para su construcción. Desde la primera semana de asumir el gobierno en el Ministerio de Ambiente instalamos un equipo técnico que está trabajando en el proyecto, en los aspectos técnicos, pero fundamentalmente en los aspectos ambientales, con OCE, que a su vez está actualizando los estudios técnicos y ambientales para justamente llamar ahora la precalificación ya está en marcha, llamar el llamado a licitación para la adjudicación de las obras de construcción de Casupá el próximo año y comenzar las obras en el siguiente para concluirlas dentro de este periodo de gobierno. Por eso digo, en el caso de Santa Lucía, ¿qué va a pasar? Esos 36 meses de la obra anterior. En el caso del Santa Lucía, dedicaremos los meses siguientes del año 2025 a realizar los estudios técnicos correspondientes y esperamos comenzar las obras en el año 2026. Es decir que en los próximos años y en esta administración, Uruguay va a culminar con un sistema de obras de infraestructura que aseguran el abastecimiento de agua potable y que se compondrán de una reserva de agua bruta, dulce, que pasará de los 85 millones de metros cúbicos que disponemos hoy, Paso Severino más Canelón Grande, a más de 200.000 metros cúbicos de capacidad de reserva, asegurando el abastecimiento en tiempos normales y de sequía, más una nueva planta potabilizadora de agua en la zona de aguas corrientes, más, y esto es muy importante, obras de fortalecimiento de las líneas, las principales líneas de bombeo, la quinta línea de bombeo y la cuarta línea de bombeo, que tendrán recalcas, rebombeos, que fortalecerán la capacidad de transporte del agua, y adicionalmente en la zona de la Costa de Oro, una nueva represa en el arroyo Solís Chico y una nueva planta potabilizadora de menor porte, ambas obras, pero que serán suficientes para asegurar lo que hasta ahora el Uruguay no ha asegurado, que es que todos los habitantes del área de la Costa de Oro tengan agua potable. Un sistema robusto que nos permitirá cumplir con el objetivo programático y compromiso de gobierno de asegurar el agua para los uruguayas y los uruguayos hasta mitad de siglo. Yo creo que esa es la relevancia del acuerdo arribado y de las decisiones políticas adoptadas, y eso es lo que para nosotros fundamenta la decisión que, como hemos dicho a lo largo del periodo anterior y ahora
con más fuerza porque se han agregado nuevos informes y nuevos elementos, son decisiones fundadas en evidencia técnica y reafirmadas por los cuerpos técnicos que, por ejemplo, a nivel de la Gerencia de Agua Potable, en una nota firmada por todos los ingenieros e ingenieras del área, reafirman el diagnóstico crítico de la solución de la construcción de Arasatí, ¿no? Que no es la solución que no soluciona el abastecimiento de agua para el área metropolitana, y que además ahora se agrega un estudio reciente encargado por el gobierno anterior y realizado en la órbita del BID, dos elementos que garantizan la independencia de la realización de este informe técnico, que sostienen y afirman como conclusión que ante un episodio de sequía como la del 2023 o incluso de menor dimensión, la existencia de Arasatí no asegura el abastecimiento y sí la existencia de una reserva del tipo de la represa de Casupá, así que estamos absolutamente convencidos que la única obra que asegura el abastecimiento en situación de sequía son las que vamos a realizar en esta administración, y no lo aseguraba la construcción del proyecto Arasatí. Ese informe que acabas de citar del BID encargado por el gobierno anterior, ¿el gobierno anterior no lo conocía, lo recibieron recién, o el gobierno anterior no lo mostró, no lo tuvo en cuenta? No, yo creo que en forma responsable, ante la gravedad de la sequía que vivimos, lo encomendó, lo contrató y lo encomendó, y los resultados estuvieron a inicios de este año. El informe es una consultoría que se titula Consultoría para proponer un protocolo específico de actuación ante sequías en el sistema de agua potable del área metropolitana y del arroyo San Francisco en Ciudad de Minas, informe de análisis de alternativa y protocolos de escenarios, donde la información relevada y las conclusiones, entre otras cosas, sostienen que los números de la solución de Arasatí, como se analizó en el apartado de la alternativa correspondiente, demuestran que el sistema puede fallar con sequías incluso no tan extremas como la de 2023 y con déficit muy grandes, inaceptables para un abastecimiento. También, como se expuso, los motivos estriban en la limitación productiva de una planta como Arasatí y su conexión dentro de la red. Es decir, que cuando se afirma que con la interrupción del proyecto Arasatí el Uruguay se expone al desabastecimiento de agua, se hace una afirmación equivocada, porque tal como lo demuestran numerosos informes y ratifica este reciente del año 2025, el proyecto Arasatí no asegura ni el abastecimiento en épocas normales de toda el área metropolitana por la limitación de su capacidad de producción y por los problemas de calidad asociados a la toma en el Río de la Plata, vinculados a la salinidad, pero también a la concentración de cianobacterias, sobre lo que advirtieron los investigadores de Facultad de Ciencias, también por la presencia de bromuros que, asociados al ozono utilizado en el proceso de potabilización, afectan la calidad del agua, también por la recirculación sin desperdicio con recirculación sin desperdicio, sin descarte de los desperdicios que se generan en el proceso de potabilización, y además con la afectación de la edad del agua por la distancia entre la potabilización y el consumo que suponía el proceso en el proyecto de Arasatí, no aseguran, como digo, ni el abastecimiento en tiempos normales y mucho menos, como ratifica este estudio, en tiempos de sequía. Las obras que sí lo aseguran es la construcción de la represa de Casupá, que será fortalecido ahora con este conjunto de obras. Una pregunta, porque repasando información de aquel momento de la crisis hídrica, encontré en un artículo de Brecha que se citaba, yo no lo recordaba, pero bueno, en el marco de esa crisis que se produjo en el año 2023, la Academia Nacional de Ciencias consideraba que tanto el proyecto Neptuno, que es lo que estábamos hablando recién,
pero sumado al proyecto Casupá, tendrían limitaciones similares. Y el informe, básicamente, te leo una frase, ¿no? Decía, ambos, Neptuno y Casupá, vulneran la seguridad hídrica y no solo son inadecuados como potenciales soluciones a la situación, sino también para las futuras generaciones. Esto lo sostenía un documento de la institución elaborado por Luis Auriot, el doctor en ciencias biológicas. ¿Estabas al tanto de eso? ¿Cómo entra entonces Casupá frente a un estudio de la academia en ese sentido? Bueno, en ese trabajo son numerosos los argumentos críticos en relación al proyecto de Arasatí y se plantean dudas en relación a otros proyectos. Lo que nosotros decimos es, en primer lugar, la evidencia de numerosos estudios técnicos, pero sobre todo la evidencia de la realidad nos demuestran que cuando nos quedamos sin reservas de agua bruta y agua dulce en Paso Severino, 67 millones de metros cúbicos que no fueron suficientes, después de haberse secado Canelón Grande, que aporta 18 millones de metros cúbicos de agua al sistema. Lamentablemente los uruguayos que vivimos al sur del país nos quedamos sin agua potable, justamente evidenciando que necesitamos, como plantean los estudios de 1970, del año 2000, del año 2013 y de 2017, evidenciando que necesitamos más reservas de agua dulce. Lo que aporta reservas adicionales de agua bruta dulce es justamente un proyecto como el de la represa de Casupá, y en ese sentido tomamos la decisión que va a garantizar no solo el abastecimiento en situaciones corrientes, sino también en periodos de crisis. Los elementos que planteaban desafíos para el proyecto Casupá han sido considerados, van a ser considerados, han sido considerados en el estudio de impacto ambiental que se realizó oportunamente, serán profundizados con la actualización que está realizando tanto OCE como los estudios que está realizando y va a realizar el Ministerio de Ambiente con la colaboración de Facultad de Ingeniería, de modo de establecer los sistemas de gestión ambiental que permitan, incluyendo un área protegida asociada a la construcción de la represa y a la definición de la represa, pero además la implementación efectiva del plan de gestión de cuenca del Santa Lucía, que se estableció con medidas de segunda generación y lamentablemente en el periodo pasado no fueron instrumentadas, que en su conjunto nos permitirán no solo asegurar la cantidad de agua disponible, que solo Casupá asegura para el abastecimiento, sino también el cuidado de los aspectos de calidad, previniendo el aporte de nutrientes como fósforo y nitrógeno, con una gestión ambiental de los ecosistemas asociados al Santa Lucía, que ya fueron estudiados, que ya fueron propuestos, entre otras con participación y aportes de la academia, y que este gobierno se compromete a implementar y que esperamos lo incorporemos como una política de Estado que sea continuada en los sucesivos periodos de gestión y las sucesivas gestiones. Sí, nos queda muy poco tiempo, Edgardo, así que intentemos hacerlo un poco más picado, así porque imagínate que me quedan muchísimas preguntas, pero yendo específicamente al caso de Casupá y en un tema que muy sensible también ambientalmente, se habla de una superficie importante de monte nativo que desaparecería, se hablan de unas 400 hectáreas. ¿Eso es así? ¿Y qué significa, no? ¿Cómo se lee desde el Ministerio? Bueno, como decía, se están realizando en paralelo estudios de actualización de la actualización de los estudios de impacto ambiental por parte de OCE y estudios que está encargando el Ministerio de Ambiente para realizar la mejor gestión ambiental de la cuenca y en concreto del proyecto Casupá. Estamos incluyendo justamente la definición de un área protegida asociada para prevenir estas cuestiones, pero además, como te digo, en esa perspectiva, estos aspectos van a
redundar en el desarrollo de medidas de compensación, ¿no?, que supongan, una vez se concluya lo que deba hacerse con los montes nativos, que hoy por hoy no está establecido, porque se están estudiando también alternativas, sin lugar a dudas que incluyan la compensación de lo que deba, en caso de que deba haber tala de monte nativo, que hoy no está asegurado, haya plantíos que compensen por parte del proyecto. Así que nosotros creemos que esos aspectos que ya habían sido estudiados y que habían dado origen a recomendaciones de medidas de compensación ambientales por parte del Ministerio, no solo se van a mantener, sino que se van a profundizar y desarrollar de modo que podamos cumplir con el objetivo central, que no es solo garantizar el abastecimiento de agua de la región metropolitana, sino que es también contar con una reserva de agua que permita también en lo ambiental hacer una mejor gestión con regulación de la cuenca, previniendo justamente los fenómenos que generan la eutrofización, sino que además con las medidas de compensación asociadas nos van a permitir no solo cumplir con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua del área metropolitana, sino también tener una gestión ambiental adecuada de la cuenca, como han recomendado los distintos técnicos. Tenemos trabajo por delante, pero con la satisfacción y el convencimiento de que vamos a estar generando un conjunto de obras y una respuesta de política pública que cumple con desafíos que el Uruguay tiene planteado y como debe desde hace por lo menos 5 décadas, reconocidos por los diversos técnicos que han estudiado el tema y que ahora vamos a poder estar encarando con soluciones y obras concretas. Por supuesto, con participación de la academia, con participación de la sociedad civil, para que podamos dar este salto en cantidad y en calidad en el abastecimiento de agua, que necesariamente debe estar acompañado por el cuidado de los aspectos vinculados a la calidad, que como en otras notas hemos comentado, incluirá la actualización del decreto 253, que supone una modernización en clave más exigente de la normativa que salvaguarda la calidad del agua. ¿Ya se sabe en qué zona del Solís Chico se va a instalar esa nueva mini potabilizadora, como se ha dicho en alguna nota también? Bueno, como decía, esta obra viene recomendada por diversos estudios previos de OCE, por lo tanto hay una idea primaria de zona donde estaría emplazado, pero debemos realizar estudios concretos, que es en lo que está trabajando OCE y que trabajará por supuesto con el consorcio en el marco de estos 30 días adicionales de prórroga de los 90 días que se acordaron, justamente para precisar los aspectos técnicos de emplazamiento, costo y gestión de estas nuevas obras. Lo que se anunció es la decisión y el rumbo. Ahora se está trabajando en el marco de 30 días establecidos y acordados con el consorcio en la definición de los aspectos técnicos más concretos que vamos a comunicar oportunamente en cuanto se arriben los detalles de los mismos. Pero creemos que la decisión adoptada de no realización del proyecto Neptuno Arasatí, que reunió un consenso inédito a nivel de académicos y especialistas en temas de ingeniería y ambientales, que por otro lado reunió también un importante consenso en contra de organizaciones sociales, que además en el departamento de San José movilizó no solo a los productores de la zona, sino a 5 de los 6 candidatos a intendentes de los 3 principales partidos del país a oponerse a la concreción del proyecto Neptuno Arasatí. Es una buena noticia que sea no solo interrumpida la construcción de este proyecto con tantos problemas económicos, técnicos, incluso constitucionales, porque establecía la privatización de la gestión de parte del sistema,
cosa que no va a suceder con la solución que está presentando el gobierno, que suponen un conjunto de obras de infraestructura que serán operadas por nuestra empresa pública OCE, y que además nos permitirá entonces finalmente tener solución a un problema fundamental en términos ambientales y en términos de calidad de vida de nuestra población, como es el abastecimiento de agua. Edgardo Ortuño, gracias por haber participado esta mañana de esta entrevista aquí en el Café La Diaria, y bueno, suerte el 4 de agosto en la comisión. Creemos que la instancia en comisión del Parlamento va a ser una instancia muy positiva y una oportunidad para hablar por lo alto, con argumentos, con fundamentos técnicos, de algo que debe ser objeto de un acuerdo nacional y una prioridad para la construcción de políticas de Estado. Yo planteaba, al asumir la responsabilidad del Ministerio de Ambiente, que en estos temas tenemos que hacer el esfuerzo de transitar el camino que transitamos en materia de energía, establecer diagnósticos adecuados, políticas públicas de mediano y largo plazo y concreción de obras que permitan avanzar al Uruguay y asegurar servicios fundamentales para la calidad de vida de nuestra gente, que es lo más importante y que es lo que estamos haciendo con esta decisión de sustituir el proyecto Arasatí por este conjunto de obras que nos permiten cumplir un objetivo planteado en campaña y que es una necesidad del Uruguay: asegurar el abastecimiento de agua potable con perspectiva hacia el 2045 y ante eventuales sequías que no estaban asegurados con las decisiones adoptadas en la administración anterior.